Hola, buenos días. Sigamos entonces con este video parte 2 que está atento a el proceso de atención de enfermería. Vamos a ver ahora algunas de sus fases y cómo vamos a trabajar estas fases en este primer cuatrimestre, ¿sí? Entonces, el proceso de atención de enfermería hemos entendido que era un método basado en un método científico que tiene una lógica interna, que es el método hipotético deductivo. Es, como todo método, sistematizado a fin de brindar cuidados no solamente destinados a un individuo que se muestra como usuario del sistema de salud o paciente del sistema, sino que abarca a la familia y también a su comunidad, centrado en alcanzar resultados que se puedan alcanzar de forma eficiente. La utilidad es que nos permite reconocer el estado de salud del paciente a partir de detectar necesidades que se alteran, ¿sí? Satisfacer esas necesidades cuando el paciente no puede hacerlas y brindar la información y emprender el proceso de enseñanza y aprendizaje en ese paciente, que nosotros lo vamos a ver como información para el autocuidado, para que el paciente tome control sobre su salud y su enfermedad. Planear y realizar intervenciones de enfermería que tiendan a este objetivo. La primera de las etapas incluye la valoración, ¿sí? Que nos permite recolectar información sobre el estado actual del paciente y sus antecedentes, ¿sí? A partir de observar, ver, entrevistar al paciente y permitirnos la exploración física del paciente y también reconocer la utilidad de estudios diagnósticos e intervenciones interdisciplinares. Entonces, la valoración no es solamente aquello que yo puedo observar, valorar o entrevistar, sino también tengo que reconocer la importancia de las intervenciones interdisciplinarias que ha opinado el médico, el kinesiólogo, el nutricionista, el psicólogo, por ejemplo, y los estudios diagnósticos realizados. ¿Mm? A partir de que yo valoro, ¿sí? Obtengo datos, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente está febril y tiene 38 grados centígrados, eso es un dato. Si el paciente tiene miedo por la cirugía a realizarse a la brevedad, eso es un dato. El paciente teme perder su fuente de trabajo por la internación prolongada, eso es un dato, ¿sí? El paciente recibe el resultado de un estudio diagnóstico por imágenes y se confirma una neumonía bilateral, eso es un dato, ¿sí? Todos los datos son pasibles de, disculpen, todos los datos son pasibles de ser observados y organizados, nada más que van a tener, a partir de que sean diagnosticados, objetivos y prioridades diferentes. A la brevedad que vayamos avanzando en el programa, vamos a poder ir obteniendo, ¿sí? Herramientas de valoración, ¿sí? Por ejemplo, cuando conozcamos todas las formas de necesidades cardiorrespiratorias, metabólicas y accesorias diagnósticas, eso, más, por ejemplo, todo lo que es valoraciones e intervenciones sobre las formas de eliminación que tiene el cuerpo humano, intestinal, urinaria, y así con cada necesidad vamos a ir aumentando el caudal de herramientas para una valoración cada vez más completa y comprometida. Una vez que yo obtengo estos datos desde la valoración, formulo lo que se llaman diagnósticos de enfermería. Un diagnóstico de enfermería no es un diagnóstico médico, ¿sí? El diagnóstico de enfermería no puede tener en su redacción diagnósticos médicos. Yo no puedo decir que el paciente tiene apendicitis, ¿sí? Porque eso es un diagnóstico médico. Yo sí puedo decir que el paciente tiene un proceso inflamatorio en el apéndice que genera dolor, ¿sí? Por ejemplo. Esto igual lo vamos a ir viendo muy de a poquito porque es complejo y tiene que ganar
un marco teórico de conocimientos para poder diagnosticarse. Lo que hoy vamos a, sí es importante, es acercarnos a entender que el diagnóstico de enfermería es un juicio clínico, ¿sí? Juicio criterioso, ¿sí? Clínico que hacemos sobre las respuestas que el paciente está pudiendo dar a procesos vitales que están interrumpidos por la enfermedad, ¿sí? De una manera real o potencial, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de enfermería es un juicio clínico criterioso, metodológico que hacemos sobre el proceso de salud o enfermedad del paciente a partir de los datos valorados previamente. Estos diagnósticos, según cómo se vayan a formular, atentos al dato recogido, pueden mostrarse de diferentes maneras. Nosotros en este primer cuatrimestre vamos a ver diagnósticos reales y diagnósticos de riesgo o también llamados potenciales. La diferencia radica en que un diagnóstico de riesgo, la evidencia de la valoración es actual y la de riesgo, ¿sí? Es potencial, puede suceder. Por ejemplo, si yo digo el paciente tiene dolor abdominal, es un diagnóstico real, está sucediendo y hay evidencia que lo confirma empíricamente. Empírica significa real, actual, que se deja ver. Y un ejemplo de diagnóstico de riesgo es decir, que hay probabilidades que en el posoperatorio, por los efectos anestésicos, el paciente pueda perder involuntariamente su capacidad de seguridad y caerse de la cama, ¿sí? Entonces, yo no estoy diciendo que el paciente ha caído de la cama, estoy diciendo que tiene probabilidad en el posoperatorio de perder la capacidad de controlar la seguridad de su propio cuerpo y caerse de la cama, si yo no tomo medidas. Entonces, un diagnóstico real es algo que está ocurriendo. Un diagnóstico potencial es algo que puede ocurrir. Digamos, hay elementos que advierten la posibilidad. Por ejemplo, decir que ese paciente que hoy tengo a mi cuidado, mañana va a cursar su posoperatorio, entonces yo tengo que saber que tiene que tener una cama, que tenga sus barandas que funcionen correctamente, explicar al paciente que quizás el primer periodo esté acompañado por un familiar o por nosotros, que quizás tengamos que tomar alguna medida de contención para que no se retire o desplace el equipo que va a estar a su cuidado, catéteres, drenajes, sondas, ¿sí? Una manera de planificar e intervenir a futuro. Luego, nosotros vamos a incluir en nuestro proceso de atención de enfermería como una especie de eslabón que son los objetivos, ¿sí? Digamos que entre el diagnóstico de enfermería y la planificación vamos a establecer resultados que en esta imagen están puestos en la planificación, porque cuando uno planifica cuidados de enfermería, los planifica a partir de que se pauta objetivos. Un objetivo es lo que yo quiero que el paciente logre y mis cuidados permitan. Entonces, nosotros, además, después de haber formulado el diagnóstico de enfermería, que ahora después vamos a avanzar un poquito más en ese tema, vamos a pautar objetivos. Objetivos que yo pueda alcanzar y que el paciente logre alcanzar. Un objetivo no es un cuidado y un cuidado no es un objetivo. Por ejemplo, si yo me propongo frente a el dolor que el paciente pueda referir en su abdomen, ¿sí? El objetivo va a ser mitigar rápidamente y con la frecuencia que se requiera el dolor del paciente. Y eso es un objetivo, mitigar, lidiar, paliar, ¿sí? Generalmente los objetivos terminan en verbos en infinitivo, ir, paliar, ¿sí? Eh, lidiar, eliminar, controlar, ¿sí? Entonces objetivo me propongo controlar y paliar el dolor que el paciente refiere. Y en la planificación le voy a dar prioridad en la medida que voy a decir qué hago primero, qué hago después, ¿sí? Y eso luego tiene una etapa de fundamentación científica. Lo que cuido, cómo y por qué lo hago en ese orden de prioridades.
Mis intervenciones para el control del dolor obviamente van a empezar desde aquello que yo tengo independencia para realizar sin indicación médica y luego, por último, las intervenciones interdisciplinarias donde yo requiero colaboración de otros profesionales. Siguiendo con el ejemplo del dolor, las intervenciones de enfermería primeras van a ser evaluar y valorar el dolor que se tiene, la intensidad, la frecuencia, la irradiación de ese dolor, determinar una escala para reconocer qué tipo de analgésicos pueden ser más apropiados ser consumidos y con qué frecuencia, y luego, a partir de ese juicio clínico que se realizó y a partir de este cuidado que emprende una valoración de ese dolor que ya se conocía como dato en la valoración inicial, y yo ahora lo delimito, ¿sí? Lo delimito, puedo hablar con el médico y pautar a ver cuál puede ser mejor tratamiento farmacológico para este paciente, ¿sí? También recuerden que hay medidas que yo puedo interpelar sin ser farmacológicas o acompañar a las farmacológicas para lidiar con el dolor. Esto lo vamos a ir aprendiendo más adelante. Recuerden que, obviamente, para poder planificar, lo que recién decíamos, necesito conocimientos científicos y técnicos, ¿sí? Además de las destrezas, aptitudes y valores y actitudes para comunicarme con el paciente, para emprender cuidados, ¿sí? Yo, si no sé, difícilmente pueda advertir cuáles son los cuidados mejores por brindar. La ejecución en sí está acompañado generalmente en el ámbito de la planificación, ¿sí? Nuestro proceso de atención de enfermería en Argentina suele tener entonces una primera etapa de valoración, una diagnóstica, otra de objetivos, una de planificación donde también se ejecuta y sí una de evaluación y fundamentación. Acá hay PAIs que evalúan cuando ya estamos en la práctica clínica, que permite reconocer qué se alcanzó y qué no en la prestación de nuestros cuidados y atención del paciente, y la fundamentación científica. Seguramente nosotros advertiremos la capacidad de la fundamentación científica en esta primera instancia, pues no estamos pudiendo ir a las prácticas hospitalarias. Entonces, la fundamentación científica sirve para eso mismo, fundamentar cada una de nuestras intervenciones de enfermería. Y la evaluación quedará para el ámbito de la práctica clínica. Bueno, terminamos este segundo video y el tercero va a ser ver el modelo de PAE que vamos a trabajar, ¿sí? Muy bien. Terminamos este segundo video de PAE.